Tierra de biodiversidad incomparable, hogar de innumerables especies y paisajes asombrosos que nos llenan de orgullo. Somos defensores de esta riqueza natural que nos rodea. Colombia es la sede de la Cumbre Mundial de Biodiversidad, la COP16. Hagamos juntos la diferencia. Celebremos nuestro país, nuestra diversidad y nuestro compromiso de hacer paz con la naturaleza. Colombia, unidos por la COP16. Buenos días a todos los que están conectados y a los que han venido conectándose a a esta serie de foros Conexión Biodiversidad, camino a la COP16. Eh, Estos foros han sido posibles gracias al apoyo y contribución de muchísimas instituciones. El Foro Nacional Ambiental, con sus 5 ONGs y las 7 universidades, algunas de las cuales están también apoyando este foro y van a certificar la presencia de muchos de ustedes. A la, el ministro, al Ministerio de Medio Ambiente, a la Embajada de Suecia, que ha hecho una gran contribución, al PNUD, que también ha contribuido muchísimo, la Alcaldía de Cali, Caracol, El Tiempo y WWF, que además de ser parte del Foro Nacional Ambiental, también ha apoyado muy de cerca el desarrollo y acompañamiento a estos foros. Llegamos al tema de conocimientos tradicionales en este foro número 11, un tema que desde que estábamos organizando la agenda con los compañeros del foro, salió de inmediato como un tema fundamental. El conocimiento tradicional es fundamental y amerita un foro completo. Y en las discusiones posteriores, cuando aparecían las otras temáticas, decíamos, no, pero puede ser un tema transversal a todos los foros, porque igual el conocimiento tradicional es fundamental en todos los temas que se tocan acerca de la biodiversidad y casi que no hay conocimiento tradicional con biodiversidad, etcétera, etcétera. Y de hecho, desde el primer foro se ha abordado el tema, que en el primero que abrió la señora ministra, nombró muchísimo el conocimiento tradicional y en todos los demás se ha abordado de alguna manera, ya sea en comentarios aislados o con alguna profundidad en algunos de los foros por los expositores, por los comentaristas y aún por los moderadores mismos. Me toca moderar este foro. Yo soy Carlos Rodríguez, soy biólogo, soy el director de Tropenbos Colombia, una ONG también parte del Foro Nacional Ambiental. Para abordar el tema del conocimiento tradicional, lo primero que se requiere es tiempo, lo que no tenemos hoy. Tenemos solo 1 hora y media y si sigo yo hablando mucho va a ser menos tiempo. Pero ya es una promesa que en eventos posteriores sobre conocimiento tradicional vamos a intentar darles tiempo suficiente y además una puesta en escena también suficiente en la que ojalá podamos tener bancos de pensamiento, podamos tener mambiaderos, cancurvas, para que el tema sea abordado de la mejor manera. Pero eso va a venir y yo creo que en la COP también va a haber muchos eventos. De hecho, hay una maloca indígena en la COP. Pero para abordar hoy, en el tiempo que tenemos unos invitados muy especiales, muy expertos en el tema y tengo la fortuna de conocerlos a todos. Vamos a tener 2 intervenciones, una por el profesor Juan Mayer, luego una por María Clara van der Hamen y 3 comentaristas que así los hemos llamado, pero igual estamos todos en el mismo plano para la discusión del tema, que son Cristina Obregón, que nos va a hablar del mundo campesino, José Absalón Suárez, que un representante de las comunidades afro, y Mateo Estrada, que es un indígena del Baupés.
Es una maravilla poder contar con la presencia directa de las comunidades en este foro y nos están hablando también desde las regiones que resulta aún más maravilloso en esta conexión. Vamos a empezar con la presentación de nuestro distinguido exministro Juan Mayer. La hoja de vida de Juan es extensísima y pues incluye desde que haber sido ministro, haber sido parte de los consejos directivos de UICN, asesor del secretario de Naciones Unidas, creador de la Fundación Prosierra y ganador del premio Goldman. Es impresionante, pero yo resalto su papel y cercanía con las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y su papel tan cercano al conocimiento tradicional, que yo creo que esa es una de las mayores contribuciones que tiene el profesor Juan Mayer. Juan, tienes la palabra, tenemos 20 minutos y el tema que nos va a visiones y elementos que quiere resaltar acerca del conocimiento tradicional. Además, debo decir que Juan es el único aquí de los presentes que ha estado en las COPs y que ha presidido algunos de los eventos de ellas y que estos son temas preparatorios para la COP. Querido Juan, tiene la palabra. Bueno, Carlos, muchas gracias. Primero que todo, agradezco esta invitación. Extiendo mi saludo a los compañeros y compañeras que van a estar en este eh, panel y también un saludo muy especial a toda la audición, a toda la gente que nos está escuchando en el día de hoy. El tema de conocimiento tradicional, pues, es tan amplio, tiene tantas aristas, en fin, que esta invitación me ha llevado a preguntarme sobre el tipo de relacionamiento que hemos tenido en años recientes, especialmente después de la cumbre de Río en el 92, entre la comunidad internacional, léase los gobiernos, la comunidad científica, la sociedad civil y los grupos étnicos. Lo que encuentro es que más que un diálogo de saberes, de lo que se ha tratado hasta el momento, con pocas excepciones, es ante todo un diálogo político que busca o ha buscado el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, de las comunidades afro y más recientemente de los campesinos. Un diálogo impulsado especialmente por actores de la sociedad civil. Y yo quiero resaltar esto porque de alguna manera los gobiernos han sido muy reacios y ya explicaré por qué. A nivel internacional, este es un tema que empezó a discutirse con motivo de la Cumbre de Río. Yo me acuerdo muy bien, allí participé de esa cumbre como ONG y allí aparecieron los primeros representantes indígenas en una discusión de carácter global de Naciones Unidas. Esta cumbre, como ya todos lo sabemos, nos llevó a la firma del Convenio de Diversidad Biológica y allí en particular su artículo 8J que trata sobre este tema. Sin embargo, paradójicamente, después de 32 años, debemos reconocer que aún no se ha logrado concretar, puesto que muchos gobiernos son muy reacios a otorgar autonomías y derechos a las comunidades sobre sus recursos naturales. Ahora bien, cuando el reconocimiento al conocimiento tradicional llama la atención
por ejemplo, que el panel intergubernamental, el IPCC de cambio climático, carezca en su composición de miembros indígenas. Esto ya nos da una señal de por dónde caminan los diferentes conocimientos. Pues bien, han pasado 32 años desde la firma de los convenios en Río de Janeiro y se espera que en esta COP de Cali se decida y adopte un plan de trabajo para los pueblos indígenas y las comunidades locales en cuanto a su participación y sus derechos como actores fundamentales en el cuidado de la biodiversidad. Igualmente, se espera que se establezca un cuerpo subsidiario de carácter permanente dentro de la Convención para estos temas y para el acceso directo a recursos internacionales para la implementación del plan que se ha venido discutiendo. Amanecerá y veremos. Ojalá en esta COP ese paso fundamental de aprobación de estos instrumentos se logre. Dicho lo anterior, la invitación que se nos ha hecho y que agradezco de manera especial es para que discutamos sobre los saberes tradicionales en la protección de la biodiversidad y también sobre el reto que esto significa para los sistemas de conocimiento, que no son pocos. Para abordar estos temas se hace necesario entender el momento que enfrenta la humanidad. Sobre esto ya se ha hablado mucho, son muchos los estudios, puesto que nos encontramos hoy ante una crisis sin precedentes que, como bien sabe, todo indica que se trata de una crisis ocasionada por el comportamiento humano, por las actividades que se han desarrollado y el modelo de desarrollo imperante. Una crisis que sin duda tiende a agravarse y en algunos casos pareciera irreversible al haber traspasado, como ya lo podemos ver, varios de los límites naturales de nuestro planeta. Yo creo que estamos ahí metidos en un lío sumamente complicado. Es una época de grandes anomalías y déjenme muy brevemente explico de qué se trata esa anomalía. Durante 10.000 años tuvimos una gran estabilidad climática, tal como lo demuestran todos los estudios. Sin embargo, en los últimos 100 años, y el deterioro ambiental y la temperatura del planeta han empezado luego de haber estado en una estabilidad, han empezado a dispararse de una manera que no habíamos visto en 10.000 años. Y esto en un breve periodo de tiempo. Y lo más grave es que el deterioro continúa aumentando. No lo hemos podido detener. Esto ya de por sí nos plantea un gran desafío. Hoy el 75% de la superficie terrestre se encuentra ya alterada. Estamos en unos límites muy complicados. Hoy hablamos de extinción de especies, de pérdida de hábitats, de la contaminación, del cambio climático, del crecimiento de la población que se ha triplicado en los últimos 70 años. Hablamos de la pobreza y la inequidad, de la incapacidad de las instituciones para detener las guerras, de la destrucción sistemática y progresiva de la naturaleza y de sus servicios ambientales, entre muchos otros temas. De otro lado, sí quisiera aquí mencionar la historia que no ha sido muy benévola con los grupos étnicos y las minorías.
Se trata de una historia que debemos reconocer y entender porque querámoslo o no, tiene sus consecuencias. Una de ellas, que creo que es una de las más complicadas de todas, es la desconfianza. A manera de ilustración, haré referencia a una región que, como ya lo dijo Carlos, es la Sierra Nevada y que creo conocer medianamente y que es una región que me ha servido de inspiración, además me ha permitido entender también allí los desafíos que implica el diálogo entre culturas y entre saberes. Eh, Allí la conquista y luego la colonia fueron cruentas y nefastas por más de 3 siglos, tiempo en que se destruyeron culturas y se implementó un modelo de desarrollo traído de Europa a tierras tropicales, algo que no conocían. Y obviamente nos trajeron un modelo que se implantó y que continúa vigente en un territorio con unas características totalmente diferentes. Lentamente puede uno reconocer en esa historia que se fueron descuajando los territorios para la ganadería y la producción de alimentos para poder mantener los ejércitos conquistadores, diría yo, y la colonización. Eh, Durante 3 siglos los indígenas fueron reducidos a la esclavitud y lentamente exterminados por las enfermedades que fueron traídas por los europeos. Un vacío que de alguna manera fue llenado por los esclavos negros traídos de África. Y tendría que decir que a pesar del genocidio, la resistencia se mantuvo en muchos lugares del país y hoy podemos observar sus diferentes expresiones. Con la independencia, nada cambió. De alguna manera voy a leer lo que fue en 1890 eh, una ley que expidió el gobierno, la ley 89, por medio de la cual se determina la manera como debían ser gobernados los salvajes que fueran reduciéndose a la vida civilizada. Imagínense ustedes, estamos hablando de 1890 y cómo esto en el tiempo se mantuvo como una política de Estado. Eh, y es así que a lo largo de los siglos el conocimiento, la cultura y estos seres maravillosos fueron negados y maltratados sistemáticamente, sus territorios invadidos y como uno de los ingredientes para la dominación, la educación fue entregada a congregaciones religiosas como garantía para la aculturación. Tanto los niños y las niñas eran separados forzosamente de sus familias e internados en orferinatos. Allí la lengua era prohibida, lo mismo que el vestido. Y hoy vemos en muchos casos las secuelas que todo esto fue dejando en el tiempo. Fueron épocas horrorosas. Y en el mundo Kogi, cualquier práctica tradicional era igualmente prohibida y severamente castigada. Las mujeres eran violentadas, sus templos eran incendiados y el endeude y el chirrinche los hacía esclavos de sus acreedores. Esa fue una época de la historia muy complicada que solo vino a cambiar en 1900 o a empezar a cambiar en 1982
con la expulsión de la misión capuchina por parte de los arhuacos. A, a ese momento, ya la idea de civilizar empezó a hacer agua. Y con la Constitución del 91, los tiempos empezaron a cambiar con el reconocimiento de derechos especiales para los pueblos indígenas y las comunidades negras, y más recientemente los derechos de los campesinos. Así, esto hizo de Colombia uno de los países más avanzados en materia de derechos, muchos de ellos aún por implementar. Digamos, una cosa es lo que está en el papel, otra cosa es lo que es la realidad. Y es por eso que, a pesar de los avances jurisprudenciales, es importante mencionar que en la Sierra Nevada, al igual que en muchos otros territorios étnicos, se trata de un espacio donde chocan dos formas de pensamiento y dos formas de entender el mundo. Esto todavía es vigente, lo vemos todos los días, y si bien se han hecho algunos avances, esto sigue siendo así. Por un lado, en el caso de los Kogi, están estos pueblos que han logrado mantener su pensamiento prehispánico y entienden el territorio como una geografía sagrada y armónica, entre otras. Un territorio que está regido por una ley superior en la cual el cosmos y sus astros eh, marcan un orden de las cosas que es permanente e inmodificable. Este es un concepto muy importante para entender ese mundo y ese pensamiento en donde tanto la naturaleza es un reflejo de ese orden y además es la fuente de todos los conocimientos que guían con un alto grado de espiritualidad el comportamiento de la sociedad. De otro lado están sus vecinos, la sociedad occidental, de ahí el choque que todavía podemos observar, que a ojos indígenas entiende el mundo y la naturaleza de otra manera. Ellos dicen que se trata de una sociedad que aún no ha madurado y no tiene claro lo que desea y por eso cambia todos los días sus leyes, mientras la ley de origen es permanente para el mundo de los yalgis, como nos llaman. Estas leyes están en permanente cambio. Además, dicen ellos también que esta cultura solo piensa en la acumulación de bienes materiales y sus actividades han estado enmarcadas por la codicia y la violencia contra la vida y contra la naturaleza. Razón por la cual los animales ya no se ven como antes. Eso se percibe allí permanentemente. Algunos han desaparecido y los nevados han ido perdiendo la nieve que los cubre. Eh, Algo que me ha impactado mucho es la forma en que ellos dicen que el agua, que el viento, la tierra y los alimentos están enfermos. Y es por eso mismo que hoy la misma naturaleza se está expresando. A pesar de todo lo anterior, uno se preguntaría qué tipo de diálogo es posible entre una cultura que es naturaleza y otra que ha empezado a entender que sin naturaleza no habrá vida y que es necesario un cambio de rumbo, algo que sin lugar a dudas no ocurría antes y que hoy está en todos los foros y en todas las discusiones. Pues bien, yo diría que la práctica me ha mostrado que el diálogo sí es posible
y que este empieza ante todo por el reconocimiento de la historia y del valor que tiene su pensamiento, su, su conocimiento profundo y su forma de entender la vida desde la espiritualidad. Eh, Allí han pasado presidentes y altos dignatarios, se han dado situaciones como por ejemplo recientemente fue la devolución de sus máscaras sagradas que tiene un alto contenido y un mensaje muy fuerte respecto a los objetos sagrados que fueron llevados y saqueados de los territorios. Y cuando uno mira cuál es su gran contribución, yo podría decirlo que es una contribución que está en transmitirnos la razón de ser y la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en este planeta. Ahí hay una posibilidad magnífica en el diálogo y el intercambio de conocimientos. Y claro, sin duda ellos mismos son los primeros interesados en que los hermanitos menores cambiemos y ordenemos nuestro pensamiento para que, sí, yo diría que para que eso sea así, ellos están dispuestos a compartir sus conocimientos, pero también esperan de la sociedad mayoritaria afianzar el reconocimiento a su territorio, al cuidado de la naturaleza, que entre otras en la Sierra Nevada es una naturaleza extraordinaria, donde están todos los pisos térmicos, en fin. También el reconocimiento y el respeto a su sitio sagrado y a su forma de vida. Eso es algo que ellos esperarían de nosotros. Se trata, yo diría, entonces, de una nueva forma de relacionamiento entre culturas y con la naturaleza que debe ser demostrada en la práctica, porque muchas veces ellos dicen, nosotros expresamos nuestro pensamiento, nuestra forma de ver el mundo y no nos entienden qué es lo que pasa. Y yo creo que ahí hay una palabra que resume lo expresado y se trata de Shingo Neishi, que quiere o se puede interpretar como yo te ayudo, tú me ayudas. Me parece que es un concepto que invita al diálogo, pero al diálogo concreto, a temas que se puedan dar. Y yo pienso y diría que no me cabe duda que un intercambio sincero, respetuoso y humilde entre el conocimiento científico y los conocimientos ancestrales es la fórmula adecuada para superar los grandes desafíos que enfrenta la humanidad. Y por Fabuloso, Juan. fortuna, hoy el camino empieza a estar abierto, tal como lo demuestran en la actualidad muchos otros ejemplos. No sé cómo estoy de tiempo, No, porque no, si me quedan un par de minutos, eh, daría un par de ejemplos y si no, nuevamente daría mis agradecimientos por la invitación y espero que las ideas expuestas contribuyan al debate y a un mejor futuro. Y que ojalá en la COP16 muchos de estos temas que están por perfeccionarse y decidirse se logren. Juan, muchísimas gracias. Vamos a ver si al final alcanzamos a mandar todavía el par de mensajes, pero muchísimas gracias por tu intervención. Además, clarísimo la historia y la invitación que tienes al diálogo y al nuevo diálogo. Vamos a hacer elementos que vamos a tener en cuenta. Vamos a pasar la palabra a María Clara Van der Hamen. Ella
es antropóloga con un doctorado en antropología cultural de la Universidad de Utrecht y desde su tesis de doctorado ha venido trabajando el mundo indígena. Su tesis fue sobre el conocimiento indígena del bosque y el manejo del bosque por los Yukuna, y desde entonces ha mantenido el trabajo con comunidades indígenas, pero también lo ha ampliado a comunidades campesinas, comunidades afro, muy en el tema de conocimientos tradicionales. Muy bienvenida, María Clara, y tienes la palabra. A ver, ¿me están escuchando? Sí. Bueno, Muy bien. perfecto. Y voy a ver si puedo poner en modo presentación. Listo. Bueno, muchas gracias por esta invitación y esta ocasión de poder pues, conversar sobre algo tan importante como los saberes tradicionales y todos los retos que están ahí. Muchas gracias al foro por esta invitación y pues un saludo especial a todos los que nos están escuchando y acompañando en este foro, y en toda esta serie de foros y pues obviamente a mis compañeros de conversación de hoy, que pues que nos hemos encontrado en otros espacios hablando de estos mismos temas y es un gusto volver a retomarlo y volver a trabajar. Yo para arrancar y pues obviamente completamente de acuerdo con lo que nos ha presentado Juan y me parece que es un contexto muy importante, este contexto histórico. Yo quisiera como recordar algunas cosas que creo que se han venido hablando ya en los foros que hemos oído hasta ahora. Y la primera es que la biodiversidad como la tenemos a nivel global, una gran porción de esa biodiversidad se encuentra en los territorios indígenas y en Colombia también en los territorios colectivos de las comunidades negras y en territorios manejados por campesinos. Ahí está la mayoría, o sea, ahí hay una gran cantidad de esa biodiversidad, por lo tanto, estamos hablando de algo muy importante en este contexto de pensarnos la conservación de la biodiversidad. El segundo punto que creo que es muy importante es que a nivel global, se ha señalado que esos hotspots, esos lugares donde hay mucha biodiversidad, coinciden en muchos lugares con lugares que son también hotspots o lugares donde hay una altísima diversidad lingüística y por lo tanto una diversidad cultural. Ese vínculo entre biodiversidad y diversidad cultural, por lo tanto, es muy fuerte y habría que mirarla un poco más. El otro punto, y esos estudios han sido ya mencionados, creo que en uno o en dos foros que he podido escuchar de esta serie de Biodiversidad Conexión, son unos estudios que hicieron comparando la conservación de la biodiversidad en distintos contextos donde hay como indicaciones, ¿no? En distintos países de que la conservación en territorios indígenas llega a ser aún un poco mejor que en, por ejemplo, una figura como área protegida como parques nacionales. Yo creo que esos nos ponen ahí, ¿no? No podemos pensar la conservación de la biodiversidad por fuera de todo este contexto de los territorios manejados por poblaciones que viven directamente de esta biodiversidad. Y creo que eso es otro elemento que es muy importante. Estamos hablando no de unos conocimientos separados de una forma de vida, sino que son parte de unos modos de vida particulares, ¿sí? Hacen parte de esa manera de vivir, de estar interactuando permanentemente con la biodiversidad. Se vive del cultivo, de la caza, de la pesca, de la recolección, de estar interactuando permanentemente. Y uno podría decir que en términos científicos que hay un cotidiano muestreo y experimentación con la biodiversidad y un aprendizaje continuo. O sea, no es un conocimiento cerrado, sino un conocimiento que está permanentemente en construcción. Yo quisiera pues aquí tenemos, por ejemplo, el mapa de la Amazonía, donde vemos como esta gran diversidad que tenemos en la Amazonía, pues está en manos de comunidades indígenas, comunidades afro, que también tenemos en la Amazonía, y en las zonas de reserva campesina, que han sido también una figura cada vez más importante para pensar la conservación.
Y quisiera nombrar un ejemplo de un territorio, así como pues Juan tiene sus vínculos en la Sierra Nevada, yo la tengo fuertemente en la Amazonía. Esta es una zona con una riqueza cultural muy, muy grande, que es una zona entre Vaupés y Amazonas, del departamento en la transición, donde tenemos muchísimos grupos indígenas distintos que pertenecen a familias lingüísticas distintas además. Esto es un mapa entre el río Mirití, el río Apaporis, el río Caquetá, el río Mirití, donde están las maloquitas dibujadas, son los lugares de nacimiento, ¿no? De origen de los distintos grupos, y lo que cuentan estos grupos, algunos de ellos, es que en el momento de su nacimiento mítico, original, la historia de ese nacimiento, los seres creadores tomaron de la biodiversidad las sustancias y la energía de ese lugar para hacer los primeros cuerpos. Entonces tenemos unos cuerpos, personas, identidad construida desde esa sustancia energética y energía del territorio mismo. A ellos no solo se les fue entregado, digamos, esos cuerpos en particular, sino que también se les fueron entregados un conjunto de semillas que para cada grupo es distinto. Entonces aquí tenemos también una agrobiodiversidad enorme que hace parte de su identidad. Se les fueron entregados unos rituales especiales que son para manejar la energía. Y esto va generando como toda una red de intercambio, unas dietas especiales, cada uno tiene una dieta especial, comen ciertas cosas, no comen otras, que no es igual para todos, y esto es una red pues compleja, donde lo biológico y lo cultural van plenamente juntos. Entonces yo creo que esto es como un ejemplo, y pues lo que nos compartió Juan acerca de la sierra, pero así pues podemos ir al Nariño, podemos ir al, qué sé yo, a otros contextos donde vamos a encontrar pues unas formas particulares de integrar la cultura y la biodiversidad de una manera muy estrecha, y que es una manera que podríamos decir que lo que comparten tanto las comunidades negras como las comunidades indígenas en muchos casos, y también muchos campesinos, es que es una visión, una manera de entender la relación que la hemos llamado como biocéntrica, que se opone a nuestra visión de ver, ¿no? De Occidente, que es antropocéntrica, donde la medida es el ser humano y que la naturaleza está bajo su dominio. Estas otras formas, pues, son las que realmente nos llaman a una ética nueva, ¿no? Una ética distinta con la naturaleza y con la biodiversidad, que pues creo que tenemos ahí una fortuna en Colombia con esta riqueza cultural que tenemos, que podamos tener muchísimas fuentes de inspiración para eso. Pues sabemos que estas formas de conocer, pues también lo mencionaba ya Juan, han sido históricamente negadas, perseguidas, ¿no? Todavía hoy en día podemos escuchar voces que nos hablan pues de una digamos, de un desprecio por estos tipos de conocimientos. Se consideran a veces todavía como aquellos que detienen el desarrollo, que no permiten el avance, que hay que eliminarlos, que hay que transformarlos, etcétera, etcétera. Bueno, esa historia ha sido pues dramática, y Juan no la contó, pero creo que hay una cuestión que es muy interesante, y es que desde la antropología, casi que desde su nacimiento, la antropología, pero también desde las ciencias biológicas, ha habido una fascinación con estos sistemas de conocimiento. Entonces ha habido como un acercamiento, y han podido mostrar cómo un sabedor indígena, un sabedor afro, y campesinos pueden tener en su cabeza una cantidad de información, pueden nombrar miles de especies, tienen información sobre esas especies, su ciclo habitual, las relaciones ecológicas que tienen esas especies. Y bueno, eso lo hemos llamado desde la ciencia, digamos, son las etnociencias, ¿no? Entonces tenemos etnobotánica, etnozoología, etnoecología, etnoentomología, etnoastronomía, bueno, todas las etnociencias que podamos tener, que muestran pues que hay una base de información muy parecida a la ciencia sobre la cual se construye el conocimiento indígena. Aquí tenemos eso, se puede expresar, por ejemplo, en estos calendarios ecológicos que se pueden construir a partir de esos saberes, que muestran cómo
muchas comunidades locales pues tienen un conocimiento de cómo va variando a lo largo del ciclo anual pues todas estas relaciones complejas. Entonces, bueno, tenemos esto como algo muy importante, pero hay una diferencia entre este conocimiento tradicional, y ya Juan nos mencionaba, por ejemplo, la espiritualidad como un elemento tan importante, y el conocimiento indígena. El conocimiento científico pues tiene su método científico, se construye sobre la escritura, ¿no? La escritura y el ordenamiento externo, digamos, de la información. El conocimiento tradicional está en la tradición oral, está en la memoria, se construye a través ¿no? Se memoriza, se transmite de generación en generación, y cada vez más sabemos cómo es de compleja y cómo se puede entrenar también, ¿no? Recomiendo mucho estos textos, estos libros de esta investigadora, que muestra cómo desde en muchos pueblos históricamente ha habido una forma de entrenar la memoria y poder guardar tanta información. Y una vez esa información está pues puesta, digamos, en la mente, ¿no? Como diríamos nosotros desde Occidente, hay muchas formas de acceder a ese conocimiento, ¿no? Nosotros en la ciencia necesitamos sí, la estadística, por ejemplo, para poder volver esa información un conocimiento. Aquí se recurre a distintos estados de conciencia, la concentración profunda, por ejemplo, a través del uso de la coca, el tabaco, que son tan importantes, o a través de otros estados de conciencia, a través de las plantas enteógenas, a través de los sueños, que también en tantos lugares los sueños son una manera de pasar de una información que está ahí, que es similar, pero que saltamos a un conocimiento a través de esos otros estados de conciencia y hacia la sabiduría para la toma de decisiones. Entonces, pues ahí hay una diferencia y un desafío pues enorme para estos conocimientos, para digamos, entrar en diálogo entre un tipo de conocimiento y otro tipo de conocimiento, pero no es imposible. Tenemos en el país, pues, ¿no? Y quiero aquí llamar la atención sobre los premios Ángel Escobar, que son, pues, supremamente importantes en el país. Todos los años se entregan premios a la ciencia, y recientemente, en años recientes, ha habido dos premios que han sido, por un lado, el caso de Piraíba, que es sobre el conocimiento de un pescador. Y como ahí, en ese conocimiento, en diálogo con el conocimiento indígena y conocimiento científico, aparece un diálogo riquísimo y una información nueva que se mereció un premio. Y el otro caso, que es más reciente, es el trabajo entre Oscar Román, un indígena huitoto, y Juan Álvaro Echeverry, un antropólogo, y la familia de Oscar, y la química, y bueno, la antropología, la química, la biología. Hay un diálogo supremamente interesante, y que se puede desde eso que nos hablaba ahora Juan, desde el respeto, desde la confianza. En ambos casos son unas historias largas, unas interacciones largas donde se ha podido establecer esa confianza y ha sido posible ese diálogo, y se llega a pues resultados sorprendentes. Quisiera mencionar otro caso que me parece que es muy bonito. Recomiendo también mucho estos libros. Es una indígena norteamericana, que ella es bióloga al mismo tiempo, y ella demuestra cómo a través de ese sentipensar que ella trae desde la ancestralidad, puede hacer preguntas maravillosas que puede responder desde la biología, desde la ciencia, y en ese diálogo pues construye unos conocimientos y unas formas de entender que nos avanzan, que nos ayudan y nos muestran la riqueza de esos diálogos. O sea que sí es posible el diálogo, digamos, y creo que eso es un desafío pues para los indígenas, para las comunidades negras, para los campesinos, de ver cómo a través de ellos mismos entrar en diálogo con la ciencia pueden llegar a construir cosas muy interesantes. Nosotros, desde la Fundación Trópambos, venimos tratando de visibilizar de muchas maneras el conocimiento tradicional. Una de las maneras ha sido reconocer, y estas son todas carátulas de publicaciones con autoría local, es generar
ayudar a que la gente recopile, organice y vuelva visible su conocimiento y lo publique si quiere bajo su propia autoría. Creo que pues aquí no están las que se generaron con la organización de mujeres de Cristina, que está hoy con nosotros, pero pues hay muchas más. Estas son de campesinas, estas son de comunidades afro, también lo mismo, muy interesante, todas con autoría local, estas de comunidades indígenas, donde también tenemos muchísimas más ah, publicaciones y que han sido muy interesantes porque han sido, digamos, la base para pensarse materiales educativos, materiales para la formación técnica, para encontrar soluciones técnicas en las comunidades, han sido la base para, por ejemplo, negociar la atención en salud. Bueno, ahí hay muchas opciones donde este conocimiento tiene mucho que aportarle a las soluciones en los territorios y, por supuesto, a la conservación de la biodiversidad. Colombia pues lleva muchos años un poco en esa vanguardia que tenemos como país en las relaciones con las comunidades, discutiendo y tratando de hacer una política de protección y a los conocimientos y de acceso a los recursos genéticos. Eso ha generado muchos debates, décadas de debates. Pero yo quería llamar la atención también sobre estos materiales que se hicieron por lo menos hace unos 10 años, si no es más. Ahí también Absalón Suárez, que nos acompaña hoy en el conversatorio, creo que estuvo detrás de estas cartillas que se hicieron sobre conocimiento de comunidades negras, que muestran pues que ahí hemos hecho mucho esfuerzo por tratar de generar esa interacción con las comunidades. Y pues que ahí sigue pues la discusión y pues llama poderosamente la atención que no hemos sido pues, capaces de crear esta política, ¿no? Esta política que esperamos que la COP y toda esta discusión nos pueda llevar a generar una política en ese sentido. Y lo otro que quisiera mostrar, que también en Colombia pues somos de la avanzada, pero pues nos falta un camino muy largo todavía, es que es el primer país que en su evaluación nacional de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos tiene un capítulo sobre la biodiversidad cultural y sobre los conocimientos y prácticas. Es el primer país que dentro de la plataforma IPBES que se ha mencionado aquí, ¿no? Esta plataforma científica que acompaña los convenios de biodiversidad y que da recomendaciones, pues se tiene un capítulo que es un capítulo un poco distinto a los demás porque no son solo académicos, sino que invitamos a también personas de las comunidades a ayudar a pensar este capítulo, a priorizar, a ver qué era lo que teníamos que poner en este capítulo, en esta lectura de esta evaluación. Creo que tanto Cristina, no me acuerdo si Mateo y Absalón estuvieron en estas discusiones. Y quisiera, pues ya como para cerrar, mencionar que hay una de las cosas que fue muy importante poner en el capítulo fueron todas las amenazas que hay sobre estos conocimientos y prácticas, que son las mismas amenazas que hay frente a la biodiversidad en general. Entonces tenemos ahí la minería legal, ilegal, la explotación de hidrocarburos, la construcción de infraestructura, la deforestación, la ganadería, la contaminación, etcétera, etcétera, amenazan los conocimientos también. Y una cosa que las comunidades señalaron con muchísima fuerza es que ahí se está dando un rompimiento en esa transmisión de conocimiento y que hay una urgencia de atender qué es lo que está pasando ahí. Las nuevas generaciones, por el conflicto armado, por el desplazamiento, el reclutamiento forzado, por, bueno, todos estos problemas, están mirando hacia otros lugares, hay procesos de migración, hay una desencantamiento de pronto con estos modos de vida que dependen directamente del territorio y creo que ahí tenemos un desafío enorme, 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 lo tienen las comunidades, los sabedores, los jóvenes, las instituciones educativas, las universidades, bueno, todos los que nos interesa este tema, para encontrar nuevas formas donde estos conocimientos se puedan activar, dinamizar, asegurar su mantenimiento, porque pues
los que nos acercamos a estos conocimientos sabemos que son profundísimos, y pues para poder empezar a asegurarnos que haya una generación que las siga manteniendo vivas y con ello sigan manteniendo viva la biodiversidad que están en estos territorios. Sería eso, Carlos, por ahora, pues porque creo que el tiempo es siempre medido. Entonces, pues muchas gracias por esta oportunidad y muchas gracias, pues verdad, ojalá podamos tener tiempo para seguir conversando. Muchísimas gracias, María Clara, por este recorrido por el conocimiento tradicional, la espiritualidad, la oralidad, la memoria. Y voy a leer esas publicaciones que recomiendas porque ya no me acuerdo ni siquiera del tiempo que estamos manejando aquí. Eh, Vamos a pasar la palabra ahora a Mateo Estrada, que él es un asesor ambiental y de cambio climático y cooperación internacional de la OPIAC. Es un indígena siriano del Baupés y es exdirectivo del CRIBA, que es el Consejo Regional Indígena del Baupés. También ha sido exdirectivo de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia, OPIAC. Es miembro ejecutivo de People's Forest Partnership y desde hace muchos años ha venido trabajando, bueno, con apoyo a la Mesa Regional Amazónica y al programa de Visión Amazonia, y siempre ha estado metido en los temas de conocimiento tradicional y él mismo es un conocedor tradicional. Mateo, tienes la palabra para tus comentarios. Un saludo muy especial a todos los participantes, al ministro Juan Mayer, María Clara, Sebastián, a Cristina, a mi amigo Chazalón, ahora está en el gobierno, está en alto nivel. Chazalón, felicitarlo. Y a usted mismo, Carlos. Y a los demás que nos está siguiendo en la transmisión. Yo desgraciadamente no tengo, digamos, la cámara no me da tuve un problema técnico, entonces voy a seguir haciendo lo que siempre he hecho, hablar. ¿Sí? Es que alguna vez, precisamente, me preguntaban a mí, me decía, oye, ¿cuál es la relación que tiene usted los pueblos indígenas con la tierra, con la naturaleza? A veces yo repetía lo que repetía a los otros, porque a veces uno le enseña eso en la universidad, repetir. ¿Sí? Entonces yo decía, no, es que eso es para nosotros, es que es la farmacia, es el supermercado, ¿sí? Sí. Pero después me di cuenta que la razón de ser, la respuesta no estaba ahí, porque nosotros con cada pueblo, ¿sí? De acuerdo a nuestros planes, tenemos un nombre propio con el momento que nacemos, en el caso de los amazónicos. Porque hay gente de Canangucho, gente de Armadillo, gente de Agua, gente tucán, los diferentes tipos de animales, peces, aves o plantas, ¿sí? Y eso son nombres únicos que nosotros nos relaciona siempre. Eso nos hace ser, digamos, la misma naturaleza a nosotros, porque llevamos la misma espiritualidad que ellos. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, con la gente de agua, cuando le ataca o dañan el agua, enferman el agua, nos están enfermando a nosotros directamente. ¿Sí? Es diferente a la persona que en la actualidad existe, ¿sí? Que dice, yo soy animalista. Entonces carga un perrito. ¿Sí? Yo le decía alguna vez, pueden tener todo el cariño y amor, pero no tiene espíritu de perro, ni es tampoco perro. Así mismo. ¿Sí? Es totalmente diferente. En el tema de sistemas de conocimiento, entonces, a partir de esas especificidades, digamos, que tenemos relación, ser parte de la naturaleza, cada uno tenemos lo que nosotros hemos dicho, un sistema de conocimiento en particular, ¿sí? Hay como una especialidad, llamémoslo así, unas especializaciones. Para nosotros, desde hace unos 3 años, hemos venido trabajando
y escribiendo unos documentos que hemos llamado Sistema de Conocimiento Indígena, ¿sí? Porque precisamente mañana se cumple 532 años desde que pisaron los españoles aquí en lo que actualmente es Colombia, ¿sí? Entonces, esa colonización a nosotros no solo nos acabó físicamente, se calcula que físicamente han muerto cerca de 50 millones de indígenas que habitaban en lo que actualmente es América, ¿sí? Y con ellos desaparecieron muchos pueblos. Al desaparecer muchos pueblos, también desapareció el conocimiento. Hay cosas que hemos posicionado diciendo últimamente, lo de nosotros no son saberes, ¿sí? No son, muchas cosas no son artesanía, no son como visiones, son ciencia como cualquier otra ciencia. Son ciencia jurídica, ciencias sociales, ciencias ambientales y ciencias culturales. Son ciencias. Solamente que ese conocimiento se mide diferente al esquema que siempre prevaleció en el mundo, que es, digo, el método científico, ¿sí? No ha sido fácil exponer o explicar, ¿sí? Poner ejemplo de los temas. Hay varios ejemplos. Varios ejemplos. Yo creo que Clara conoce mucho más eso porque usted hizo su tesis de allá, en la Amazonía. Prácticamente el ministro. Eh, por ejemplo, si yo le pregunto a un pedagogo, ¿sí? De este lado, les digo, la maloca y todo el mambiadero, es, donde se siente eso es educación formal, él me va a decir, ni siquiera alcanza a ser informal, eso es otra cosa, ¿sí? Pero si yo voy a este lado, pienso como pueblo indígena, como gobierno indígena, como ciencia, sí es educación formal. Porque el enviadero es una cosa institucional que lleva cientos de años. Existe una metodología de enseñanza, existe, por así llamarlo, una malla curricular, ¿sí? Mecanismos de evaluación y de ascenso, como, como lo hace en el sistema escolar, el sistema de, digamos, aprender escribiendo. Por ejemplo, un viejo le enseña a usted a danzar, sí, le enseña a danzar y después le dice, dance o cante usted mismo solito. Y él canta y el viejo está mirando. Si ve que cantó bien, dice, como usted dice en el otro lado, probado, ¿sí? Y él pasa a otro escalón, ¿sí? Existe mecanismo de evaluación y de ascenso. Eso para nosotros no ha sido fácil explicar. Explicar, por ejemplo, lo de la maloca, ¿sí? Decirle, por ejemplo, que no me construir la maloca es ciencia. Y yo lo comparaba en un evento de FIBA, ahí en Corferias. Solamente cuando el sabedor se escoge, digo, aquí voy a hacer la maloca, él no tiene necesidad de sacar una broca y llevar a la tierra, ¿sí? A un laboratorio para decir este tipo de tierra. Entonces, él es geólogo, él es geólogo. Una vez hecho eso, él pone unos palitos, ¿sí? Dice, va a ser de largo así, va a ser de ancho y de alto así. Él ya tiene en la mente largo, ancho, la altura, cuántos postes, cuántas varas va a llevar, ¿sí? O sea que él es arquitecto. En el otro escribe, hace monacho y se llama arquitecto. Él lo lleva en la mente, en su pensamiento, él es arquitecto. Luego se va para el monte y no trae cualquier palo, cualquier vara. Él trae unos palos especializados de tal tamaño, diámetro, altura de pecho, todo lo que hay en la parte técnica. Entonces, él al saber escoger sus árboles, él es biólogo o es en especial ambiental en este espacio. Entonces, así, esos son ciencia, que no ha sido fácil a nosotros poner, digamos, en el contexto. Pero ¿de dónde parte, digo yo, para poder dialogar estos dos conocimientos? ¿Sí? En la actualidad es necesario integrar
nuestro sistema de conocimiento indígena, el tema de la ciencia, herramientas tecnológicas y técnicas que complemente lo que es de nosotros, ¿sí? De nosotros. Hace poco, precisamente un evento virtual, a mí me preguntaban, bueno, Mateo, ¿cómo es la biodiversidad? Marco Global con Montreal, ¿qué? Yo simplemente decía, nuestro conocimiento, si viene de la ley de origen, ¿sí? Pero se materializa en el territorio, ¿sí? Cuando usted mira el territorio, si usted mira de la lógica externa, ese territorio, conocido territorio, existen unos límites. Pero en el sistema occidental, los límites son límites, yo digo, excluyentes. O sea, hasta aquí llega lo mío, de ahí para allá, y no se mete en lo mío. En este caso, los límites no son excluyentes, son incluyentes. Los límites son espacios de diálogo, de entendimiento con el otro, de intercambio, de entendimiento, de coordinación, de complementaria. Esos son los límites, no son límites cerrados excluyentes, ¿sí? Es nuestra forma de pensar. Entonces yo le decía, nosotros los de diversidad biológica no necesitan muchas cosas. Necesitamos que el gobierno, la comunidad internacional, implemente el marco global en Montreal, ¿sí? Es el ministro estuvo allá en UICN, que ellos son los papás de los, yo digo que lideran el mundo, el tema de áreas protegidas, ¿sí? Entonces nosotros queremos crear, por ejemplo, yo le decía en Colombia, no otra área protegida más, sino un, unos territorios, ¿sí? Que esté basado en un sistema de conocimiento, una metodología, a una zonificación, a un tipo de monitoreo, a un tipo de reporte que nos lleve complementando, digamos, este sistema de conocimiento de nosotros y el sistema de conocimiento occidental en la práctica, haciendo, cuidando, cuidando para la vida, haciendo las cosas para la vida, hablando para la vida. Digamos, el diálogo no debe ser diálogo de libros o diálogo de palabras, sino el diálogo de ir haciendo para que nos beneficie a nosotros y beneficie a la humanidad. Es el verdadero diálogo. Y para terminar, Carlos, ahí finalmente la meta de Marco Global Montreal decía, la meta que ellos plantean no son metas, sino acciones, porque la meta es la propia vida de la especie humana. Eso, Carlos, qué pena extender un poquito. Muchas gracias. Maravilloso, Mateo. Muchísimas gracias y gracias también por poner estos puntos tan fundamentales sobre el conocimiento, la ciencia, el diálogo y este que mencionó sobre la maloca, porque definitivamente los conocedores que construyen malocas nos recuerdan siempre que el cuerpo es la medida. Y eso lo hemos olvidado muchísimo. Muchas gracias, Mateo, y por mantener el tiempo. Ahora pasamos a Cristina Obregón. Cristina es una reconocida lideresa de Santander, es parte del equipo del senador Robert Daza y desde allí se enfoca en trabajar en el rol de las mujeres campesinas en el cuidado de la naturaleza y la generación de las economías solidarias. En su maestría de intervención social, diseñó una agenda pública para visibilizar las voces campesinas en la defensa del territorio del páramo del Almorzadero. Eh, Cristina, muy bienvenida y muy bien que puedas participar también desde el territorio en este debate. Muchísimas gracias. Tienes la palabra, 10 minuticos, por favor. Bueno, muy buenas tardes ya. Sí, gracias Carlos, gracias por la invitación. Primero que todo, pues hacer un saludo desde el lugar donde habitamos con mis compañeras campesinas y artesanas del municipio del Cerrito. Es un páramo hermoso en el departamento de Santander que está integrado a los páramos de Santurbán y al Nevado del Cocuy. Desde allí saludamos a todas y todos, a Clarita, que nos da siempre mucha alegría recordarla, tenerla entre nuestras memorias. A Juan, gracias por acompañarnos, por estar, por compartir tanto conocimiento, tanta información, a Mateo y a José. Gracias a todos.
en la mesa, quisiera partir por decir algunas cosas. Cuando uno empieza aquí trae mucho por decir, pero cuando empieza a escuchar a sus compañeros, pues se le van generando una cantidad de interrogantes, de planteamientos. Lo primero es decir también que cuando hablamos de esos lugares de construcción del conocimiento, más allá de los científicos, es también que el lugar de la construcción de los conocimientos ancestrales también son femeninos. Y precisamente quería como compartir ese momento en que las mujeres campesinas, en el caso de las mujeres también artesanas, como mis compañeras, es en su tejido, es en su labor diaria de bordar, bordar la ruana, la chalina, que en esa van tejiendo conocimiento, van construyendo, van resolviendo situaciones, van aportando y van conversando. Creo que el conocimiento ancestral, los conocimientos tradicionales tienen la palabra como herramienta de construcción. Y ahí creo que los saberes tradicionales de las mujeres tienen un fin, han tenido históricamente un rol que desafortunadamente, pues la sociedad de mercado, que es la que categoriza, nos ubica siempre en los lugares más inferiores de esa cadena. Y ahí es donde decimos las mujeres campesinas, artesanas, y en particular las mujeres de territorios de páramo, tienen un saber relacionado con el tema de la salud, con el tema del cuidado, con el tema del querer al otro y a la otra. Porque las mujeres campesinas siempre colocan su saber ligado a sus sentimientos en la producción de los alimentos, en el relacionamiento con la naturaleza. Un poco lo que decía Clarita, estos libros solo nos muestran ese conocimiento que tienen las mujeres de las plantas que son útiles para la salud, que son útiles para mejorar, para cambiar, superar enfermedades, para atender los partos. Pero también cuando las mujeres campesinas requieren el cuidado de los cuerpos, de su familia, de ellas mismas, de sus hijos y hijas, tejen, bordan, con lo que da la naturaleza. Y ahí lo que decía el compañero que me antecedió, Mateo, creo que es muy cierto, porque el campesino, las comunidades afro, las comunidades indígenas, no nos desprendemos de la naturaleza para vivir. Y creo que es un poco la disputa que hay a nivel del mundo y el contenido final o de fondo que hay en esta COP con el poder que el presidente de alguna manera lo repite de manera muy acertada, y es que la sociedad de mercado que todo lo quiere comprar, pues no puede comprar los conocimientos tradicionales, los conocimientos ancestrales, que son los que pueden ayudar a sanar el daño que se le ha causado al planeta. Yo cuando los escuchaba me pude ver viendo una película que vi muchas veces, se llama Momo, se la recomiendo a todos los que estén escuchándonos. Momo, que es una producción italo-alemana, por allí como en la década del 80 del siglo pasado, y manifiesta y representa al capital, a esa sociedad de mercado en unos hombres de gris que tienen unos tabacos que producen humo todo el tiempo, pero que son asimismo el oxígeno. Cuando ese oxígeno se cae, cuando ese tabaco se les cae o se los quita, inmediatamente desaparecen, mueren. Y creo que esta imagen me representa mucho parte de lo que hemos conversado. Estos sectores que estamos hoy aquí, estos grupos de población que estamos hoy aquí, tenemos unos hábitos que son parte de nuestra cultura, que no tienen nada que ver con ese concepto de la aceleración, ¿sí? Y ahí el concepto de la aceleración es un concepto que hoy también está en debate de por qué es importante parar la carrera de un desarrollo que nos lleva a la muerte y no a la vida.
y no solamente de los seres humanos, de la naturaleza, por supuesto. Y nosotros como naturaleza. Yo también quería decir que eh, en este momento el conocimiento y las prácticas campesinas de las mujeres son tan importantes en este diálogo, en este momento, y son tan importantes para un poco salvar la situación que tenemos de crisis integral, y es que las mujeres no hemos sido colonizadas por esa sociedad de mercado, las mujeres campesinas no hemos sido colonizadas por esa sociedad de mercado, que como lo decía alguno de los ponentes, es una sociedad de mercado que envenena la comida para producirla. Nosotras, como hemos estado discriminadas en esa relación con el derecho a la tierra, con el derecho a la producción, con el derecho a la tenencia de bienes materiales, pues no hemos sido colonizadas. Nuestras mentes, nuestras prácticas son de sanar, nuestras prácticas son del cuidado, nuestra producción es una producción que no está asociada a la venta y a la acumulación, sino al servir. Y creo que esos son elementos muy necesarios hoy en el debate en la COD. Creo que muchas organizaciones como la nuestra, por ejemplo, busca decir, no es que a las comunidades locales nos den un lugar para participar en el cuidado de la naturaleza, no, es que somos las comunidades locales quienes hemos cuidado la naturaleza. Son las instituciones, el mundo global, quien ha destruido esa riqueza. Y ahí está el punto de divergencia en los temas de debate en la COD, que son claramente necesarios abordarlos. Y creo que la COD para nosotras hoy también tiene una importancia, es encontrarnos con otros pueblos, con otras comunidades locales, como se definen, nos definen, para poder fortalecer esa voz de, no es que, de defender el derecho que tenemos a ser los generadores de ese cambio y no los que nos inviten, porque nosotros no somos invitadas e invitados a cuidar la naturaleza, nosotros la cuidamos. Quisiera también decir, y es que el conocimiento que tenemos las mujeres, el saber de las mujeres, el rol que tenemos las mujeres y las mujeres campesinas, hoy tiene una fuerza mayor porque, ya lo decía Juan, los derechos del sujeto campesino, del campesinado en términos generales, mujeres y hombres, se han conquistado en este periodo, en este gobierno. Falta mucho más de la implementación de ese sentir campesino para organizar cómo esta nueva ley que nos trae, que es una gran victoria para las luchas campesinas de mujeres y hombres, empieza a ser consecuente, y más que consecuente, empieza a tener el lugar en esas sociedades globales para que seamos reconocidas también como las comunidades que realmente tenemos una concepción del territorio. Del territorio es un territorio para la salud, para la alimentación, para el cuidado, para la felicidad, y no una concepción del territorio para la explotación y la acumulación. Creo que eso tenemos esas grandes diferencias y pues son nuestras ideas marcadas. Yo ya dejo aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Además, maravillosa intervención. Toca resaltar el mundo femenino, la visión femenina, el mundo, el cuidado, el mundo, el conocimiento de las mujeres. Y lógicamente, el cuidado no es una tarea fácil y siempre lo han trabajado las mujeres y las mujeres campesinas, como bien lo ha resaltado. Muy buen punto también para tener en cuenta y todos estos desafíos que tenemos para la COP. Gracias, Cristina. Y damos paso a Absalón Machado,
Absalón Machado, Absalón Suárez, perdón, eso me pasa por pensar en el mundo campesino también. Absalón tiene un máster en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Universidad Santiago de Cali. Es activista del proceso de comunidades negras. Allí coordina la línea de territorio y medio ambiente, apoyando la titulación colectiva y la planificación territorial de consejos comunitarios como Raposo, Mallorquín y Yurumangui, entre otros. Pero lo conozco desde hace muchos años y he visto su cercanía con este tema de los conocimientos tradicionales, sus aportes y los debates que siempre tiene presentes. Entonces, desde la región, muy bienvenido, Absalón, tienes la palabra. Gracias, Carlos. Muchas gracias por esta invitación. Saludos a María Clara, al exministro Mayer, al amigo Mateo, que andamos en estas lides desde hace rato también. Cristina, saludos, que creo que primera vez que nos encontramos, y saludos a quienes están también conectados aquí, escuchándonos sobre este tema tan importante ahora en la coyuntura de la COP16. Desde la perspectiva de los afrodescendientes y de los negros, decir primero que hablar de conocimiento ancestral es hablar de un acervo cultural propio, un acervo que viene de la historia. Como nos decía una mayora en una reunión, es una herencia que nos ha dejado el ancestro, y eso viene de generaciones en generaciones, y que es una herencia que está intrínsecamente ligada al territorio. Entonces, cuando hablamos de conocimientos, nosotros preferimos hablar de conocimientos ancestrales. Cuando hablamos de conocimientos ancestrales, nos estamos refiriendo justamente a ese conocimiento originario de la comunidad, que es una construcción propia e histórica y que está ligada intrínsecamente al territorio, viendo el territorio como el espacio de vida y para la vida, y que ese territorio constituido fundamentalmente por toda la base natural, cultural que tenemos y los recursos genéticos y biológicos que están asociados allí. Entonces, una primera situación importante que nos interesa mostrar cuando hablamos de conocimiento, Carlos, y que nos siguen, es tener justamente esa noción, y que el conocimiento no está aislado, no debe verse de manera aislada y separada del territorio, de la cultura y de la naturaleza que subyace en nuestros territorios. Por lo tanto, aquí voy a parafrasear a una de nuestras ancestras en una reunión. Cuando hablamos de conocimientos ancestrales, estamos hablando de la vida misma, de la esencia que tenemos como pueblo. Y que en esa perspectiva, esa relación de conocimiento-territorio, se entiende de que el territorio es el espacio de vida, es la herencia que nos dejaron los ancestros y que, por lo tanto, son la base para la construcción y reconstrucción como pueblos, como sociedades en estas comunidades y en estos territorios. Y para nosotros como negros, africanos, es fundamental porque el conocimiento ancestral fue la base para reconstruirnos después de ese paro nosotros, que fue la esclavización. En el siglo XV, cuando fuimos traídos en condiciones de esclavos y esclavas de África hacia las Américas, cuando nos reasentamos en este nuevo territorio, justamente esos conocimientos de ese ancestro fueron lo que permitieron de que nosotros nos adaptáramos a las nuevas condiciones territoriales y ecosistémicas y nos reconstruyéramos como ser, como pueblo, como lo que somos, como colectivo. Y esa base fundamental no la podemos perder de vista nunca. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de sentires, de conocimientos propios, de formas propias de organización, como fueron los palenques, como fueron los cimarrones y cimarronas, que fueron ese legado de construcción que nos generó reconstruirnos en este territorio.
y que ese conocimiento no puede separarse de los recursos biológicos, genéticos o de la naturaleza, como lo reza, por ejemplo, el Convenio de Diversidad Biológica, que nos plantea un artículo 8 sobre temas de conocimientos tradicionales, nos lo reconocen como poseedores de esto, pero separan el recurso biológico y genético del conocimiento en ese instrumento para desarrollar políticas. Este es un error gravísimo que no se puede cometer porque hay una relación intrínseca, porque justamente los pueblos afrodescendientes conservamos a partir de esos conocimientos, de esas prácticas, de esas formas organizativas propias en la relación con el territorio. Luego, entonces, ese es un mensaje que estamos enviando y que tiene que superarse en estas discusiones de la Convención de Diversidad Biológica. Y en esa lógica de conservación, nosotros tenemos una acepción muy importante, y es que nosotros decimos, y es que tenemos que cuidar lo que tenemos, y de las pocas cosas que tenemos justamente es ese conocimiento ancestral que se ve amenazado en algunos aspectos. Entonces, la lógica de conservación de nosotros no es una lógica de no tocar el territorio, de no tocar los recursos, sino que es una lógica de cómo cuidamos y fortalecemos lo que tenemos, que histórica y ancestralmente ha demostrado que sirve para nuestra calidad de vida y para la conservación de la biodiversidad, que no únicamente lo sirve a los pueblos étnicos, sino que le sirve a toda la humanidad. Pero el otro elemento fundamental es que tenemos que cuidar y defender lo que está amenazado, que justamente es uno de los elementos que se pone en riesgo. Ustedes pueden mirar una de las discusiones, va a haber en la COP16 ahora en Cali, es un mecanismo que se llama secuencias digitales de los recursos genéticos, ¿cierto? Entonces, lo que está planteando fundamentalmente es que la ciencia, los investigadores, las grandes empresas, quizás ya no van a tener necesidad de ir a un territorio para poder pedirle permiso a una comunidad si utiliza o no un recurso, porque sobre la base de los bancos de germoplasma que tienen, sobre la base del almacenamiento que tienen ya de estos recursos acumulados, a través de la inteligencia artificial y de la tecnología pueden seguir aprovechándose de estos usos. Entonces, frente a esas situaciones que aparecen, que se constituyen en una amenaza a ese acervo cultural que constituye la vida de los pueblos, tenemos que mirar cómo avanzamos, pero también cómo recuperamos lo que se ha perdido. Y Carlos y Mateo, y todos lo sabemos acá, de que históricamente ha habido un acceso inadecuado, ilegal, abrupto, de los conocimientos y los recursos genéticos que están en nuestros territorios, que hoy se encuentran en bancos de germoplasma de muchas industrias farmacéuticas, de alimentación, cosméticas, etcétera, y que justamente provienen de nuestros territorios. Entonces, esta lógica de conservación está en clave de cómo cuidamos lo que tenemos, que es nuestros conocimientos, cómo los protegemos de esas amenazas que existen, pero cómo recuperamos quizás parte de esos conocimientos que se nos han venido perdiendo como pueblo. Entonces, nuestra lógica está basada allí. Primero, que es una herencia ancestral, un acervo histórico, una construcción propia como pueblo. Segundo, que es la base misma para hacer, no somos los pueblos sin el conocimiento, porque es lo que nos ha permitido reconstruirnos como pueblo, que el conocimiento está intrínsecamente ligado al territorio y a la base natural que estamos en los conocimientos, y la base natural que está en los territorios. Es un asunto que no se puede separar, es una lógica totalmente intrínseca. Y frente a las situaciones de amenaza que tenemos hoy, tenemos que trazar una ruta de cómo los protegemos. En términos jurídicos, la decisión 391, por ejemplo, de la Comisión Andina de Naciones, donde se plantean de que los estados partes pueden acceder libremente a los recursos genéticos que están en estos territorios. El mecanismo de secuencias digitales de recursos genéticos que se va a discutir en esta COP16 y otros instrumentos que hay ahí que se constituyen en una amenaza, son los elementos sobre los cuales tenemos que ponernos en clave para poder resolverlos. ¿Me estás haciendo señas ya, Carlitos? Bueno, qué pena, pero estos temas son de mi pasión. Me gustan mucho y como decía
Creo que Mateo o tú mismo hablar de esto, necesitamos todo un día, pero no tenemos mucho tiempo. Entonces dejo hasta allí por ahora y muchas gracias pues por esta invitación y escucharme en este tema tan importante. Muchísimas gracias, Absalón, y pues obviamente nos recuerdas temas fundamentales y le pones estos para la discusión en la COP. ¿Hasta dónde se ha llegado con los recursos genéticos, el acceso histórico, todo, que son, que son los puntos que se tienen que discutir en la COP y ver cómo se unifica otra vez conocimiento, territorio, naturaleza, que son los aspectos fundamentales. Eh, yo que hubiera querido, pero no tenemos tiempo para hacer un par de preguntas generales, pero sí, pero sí el recoger de lo que se ha dicho aquí un poco los temas principales. El planeta está amenazado. La Tierra sufre, la Tierra está enferma, el pensamiento de la humanidad está enfermo. Los conocimientos tradicionales están construidos desde siempre en esa relación con la cultura, la naturaleza, el territorio. El conocimiento tradicional de las mujeres están también muy basados en el cuidado y ahí están los elementos para que nosotros podamos generar una serie de diálogos. Juan los ponía como diálogos posibles y yo estoy convencido completamente que son diálogos posibles y ver cómo vamos organizando otra serie de foros y de encuentros de una manera mucho más tranquila, porque a mí también me da un poco de vergüenza el no poder extenderse y dar la oportunidad de extenderse un poco más, pero es una invitación también para todos para que nos organicemos y mantengamos el tema de los conocimientos tradicionales vivo en una discusión más amplia, en la que la puesta en escena también sea en las universidades, pero en escenarios más tranquilos. Ojalá también podamos poner los mambiaderos, las cancurvas, todo esto de presente en la interacción. Y que ahora, para la COP16, estos elementos sean llevados. De hecho, hay muchos eventos que se relacionan con saberes, conocimientos tradicionales, ciencia, diálogo, que se van a poner en la discusión. A ver si, como lo dice Juan, llevamos 32 años y no se ha logrado tanto en la implementación, que también lo reitera Mateo y lo comentó Absalón. Vamos a ver si al fin, después de 32 años de conocimientos que tienen más de 10.000, logramos ponerlos en la agenda, en la discusión y en la implementación de lo que viene en la COP16. Yo quiero agradecer enormemente la presencia de ustedes y el haberse ahí dado el tiempo para que pudiéramos adelantar esta discusión. Muchas gracias, profesor Juan Mayer, María Clara, Absalón, Mateo, Cristina, porque yo sigo feliz de conocerlos, de haberlos acompañados en estos abordajes al tema del conocimiento tradicional durante tantos años y que su participación haya sido de las regiones con las limitaciones inclusive de conectividad que esto tiene. Eso es fabuloso. Yo creo que este es el foro que más ha tenido inclusión de las comunidades y eso lo necesitamos aún más. Entonces, yo les doy un gran abrazo y un gran agradecimiento por haber participado. Y como ya es hora del cierre, quiero invitarlos al siguiente foro, que va a ser el 15 de octubre a las 11 de la mañana. Este sí va a ser presencial, que va a tratar el tema de las ciudades y biodiversidad. Se llevará a cabo en la Universidad Javeriana en el Auditorio Pablo VI a las 11 de la mañana. Bueno, reiterándoles mi agradecimiento a todos los organizadores y a todos los participantes de este foro maravilloso que nos dejó los elementos para poder continuar en el camino del conocimiento tradicional. Muchísimas gracias. Colombia, tierra de biodiversidad incomparable, hogar de innumerables especies y paisajes asombrosos que nos llenan de orgullo. Somos defensores de esta riqueza natural que nos rodea.
Colombia es la sede de la Cumbre Mundial de Biodiversidad, la COP16. Hagamos juntos la diferencia. Celebremos nuestro país, nuestra diversidad y nuestro compromiso de hacer paz con la naturaleza. Colombia, unidos por la COP16.